Este tema es fundamental entenderlo, pues justo porque mucho de lo político, esta mesa se llama economía política justamente para entender todo esto. Es correcto. Mucho de lo político va en el sentido contrario, debilitar a nuestro Estado-nación, debilitar a nuestras instituciones y debilitar sobre todo ahora la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy veíamos este reporte que se dio en la conferencia matutina de cómo se orquestó toda una campaña en la Mm, red social X para posicionar, por ejemplo, el hashtag narcopresidenta, narcoexpresidente, y al mismo tiempo posicionar otro hashtag que es luto nacional, es decir, de una tragedia que sí existe, que son las desapariciones en México, politizarlo, pero en la politiquería más barata, ¿no? Para golpear a la presidenta en un contexto sumamente complejo, donde hay una amenaza real de Donald Trump, no solo en la vía de arancelaria, sino también en la vía de la intervención militar, ¿no? Y en ese sentido, preguntar esto, ¿qué tan importante es para lo económico ujú. que tengamos instituciones muy fuertes y también una presidenta con un alto respaldo del pueblo de México? Se habla del 85% de digamos, una visión positiva hacia ella, hacia sus acciones de gobierno y hacia su propio gobierno, pero qué tan importante es para lo económico, casi siempre o casi nunca lo Ujú. relacionamos. Sí, pues ahí pudiéramos enunciarlo como el tema de seguridad nacional, que luego se entiende como si fuera nada más un dispositivo entre ejércitos, pero en realidad es un asunto de esto, ¿no? De prevalencia, de que tengas tu hegemonía dentro de tu propio mercado, ¿no? Donde se va a ejecutar lo que señala la ley suprema, ¿no? La Constitución en este caso, ¿no? Entonces, creo que ahí el asunto a señalar también, pues es de que primero vamos por niveles, ¿no? Primero hubo contradicciones al interior, ¿no? De las fracciones políticas al interior. Y bueno, pues lo dirimimos en términos de la estructura democrática que había. Y bueno, no se queda ahí nada más, ¿no? Ahora pasas a un segundo nivel donde las nuevas contradicciones a escala internacional van a aparecer, ¿no? El hecho de que tú empieces a tomar autonomía afecta a otros capitales y esos capitales van a reaccionar. Y ahí es donde está la clave de entender, bueno, ¿por qué nos tenemos que mezclar ahorita con el capital privado? Porque sí necesitamos un volumen más o menos coincidente de actividad que no permita que te inunde el capital extranjero. Porque cuando lo hace y lo ha hecho, lo que hace es de que más bien hace rapiña, ¿no? Y no le interesa si se va a acabar un río en cierto momento, no le interesa si en 30 años hay afectaciones a los campos del agua, ¿no? Los subterráneos, porque en realidad se puede ir al otro año a África, ¿no? O a otros territorios. O sea, hay una violencia implícita, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vale la pena visualizar que la recuperación de la industrialización no es el mito del desarrollo de la industria, sino es la defensa de las posiciones económicas, porque obviamente que todavía estamos en un momento, pues no es para menos, hay frentes incluso militares abiertos y esto que se conoce como la guerra comercial, pero en suma, si vemos el contexto, pues vemos que la guerra del siglo XXI es una guerra totalmente económica, entonces más vale tener una estructura económica fuerte para esos objetivos, ¿no? ¿Y cómo llegar como a esta consonancia de intereses, con la iniciativa privada y el sector público o el gobierno, para decirlo más claramente, sabiendo primero que los privados siempre quieren pagar menos impuestos, Ujú. siempre quieren explotar más a los trabajadores, siempre quieren tener más ganancia y al mismo tiempo, si el pueblo llega a abandonar en algunos momentos a su presidenta, ¿no? O sea, que no es el caso ahora, pero sí en un escenario donde tuviéramos un gobierno más debilitado, ¿cómo se pudiera conciliar esos intereses? ¿O necesariamente tenemos que tener un gobierno fuerte? Pues mira, durante la gestión neoliberal, una de las estrategias fue restarle al gobierno la capacidad de planificación económica.
los economistas se acostumbraron a importar planes nacionales de desarrollo, a no pensar en estrategias, a lo más era un proyecto privado muy localizado que no generaba eslabonamientos y no hubo esa creatividad. ¿Y por qué? Porque los gobiernos no eran legítimos. Porque hay que recordar que este cambio de humanismo mexicano se da en un contexto en el cual pues ya había décadas de movilizaciones sociales, de una demanda, o sea, se da sobre un sustento popular el proyecto de humanismo mexicano. No es una ocurrencia y no es algo que vino de fuera, es algo que lo escuchamos y nos hizo sentido. De repente los más impresentables se burlaban, ¿no? De qué es humanismo mexicano porque tenían una idea sumamente limitada de el humanismo en general y de una política que fuera propiciada para el desarrollo al interior. De hecho, hubieron muchísimas campañas en las cuales se demeritaba la intervención pública en la economía bajo un argumento de que el gobierno era corrupto y sacaban de repente algún informe, ¿no? Cuando jamás se dijo que los privados nunca muestran sus informes porque eso es secreto bancario incluso, ¿no? O sea, cuando Industrial, secreto, secretos, ajá, así. cuando le hemos pedido a Salinas Pliego que nos muestre sus estados financieros, lo único que pedimos es que pague impuestos, porque si no es un delito. O sea, se le está señalando como delincuente no por todo lo que oculta, sino por lo más elemental de una relación entre empresarios y el Estado. Entonces, en ese sentido, si no hay un Estado que sea fuerte, que tenga un gobierno que efectivamente lo represente y que demuestre este gobierno que los intereses están claros, pues obviamente este país se vuelve a meter bajo relaciones de subordinación con lo que nos digan desde el exterior, ¿no? Como lo hicieron. ¿Cuántas personas no se presentan, cuántos tecnócratas no se presentaban como intelectuales, pero lo único que hacían era propiciar una subordinación económica y académica, al menos en los ámbitos universitarios, ¿no? Entonces, Saluda a las universidades otra vez. No sé. sí, es que se están cambiando. 2017. Pero pues en ese sentido, ahora tenemos un gobierno que es legítimo porque, insisto, viene de luchas de décadas atrás. De hecho, lo podemos ver con los postulados que tienen. O sea, la represión no va a ser algo con lo que vamos a asociar a nuestra presidenta porque ella viene de esos procesos y le está dando la vuelta. O sea, ese es como algo que no terminarán de entender nunca los tecnócratas. Sí, yo agregaría ahí, si me permiten, esta idea de que no es una confianza ciega, ¿no? Sino de que también el asunto es de que históricamente hay posibilidades reales de lograr los objetivos que se están planteando. Es decir, ya tuvimos una primera intentona en el siglo XX con lo que se conoció como el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, toda esa parte, donde México mostró una capacidad, una potencia de crecimiento importante. O sea, estamos hablando que en algunos años pudo alcanzar México un crecimiento del 11% del Producto Interno Bruto y el promedio general desde 1930 hasta el 70, 39 al 70, 6.4, ¿no? 8. Totalmente distinto de lo actual. Luego viene todo lo que conocimos en el modelo neoliberal, por supuesto es una suspensión de esa dinámica, pero en estos momentos en que está recuperándose otra vez esa posibilidad, que se vuelve a hablar, se vuelve a anunciar con claridad sustitución de importaciones, soberanía energética, planes estratégicos, es decir, El segundo milagro mexicano. el segundo milagro mexicano, pero ¿qué cambio o cuál sería la diferencia también? Es de que pues no es un detalle menor también que esa primera intentona no fue acompañada realmente por el sector social porque fue reprimido, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad del milagro 2.0, pero, y esto es lo que es, digamos que no está en negociación, ¿no? El desarrollo tiene que tener al centro al sector social. Sí, me parece muy interesante esto que comentan ambos, sobre todo porque si ya vamos al ámbito político, podemos observar que lo ilegítimo fue de la mano del neoliberalismo. El caso mexicano quizá hasta sea paradigmático, porque en 1988, que es cuando se recrudece el neoliberalismo en México con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, él llega a través de un fraude electoral, le defrauda
acomodan a la izquierda, ¿no? Ujú. En aquella época. Y luego, en 1994, ocurre el magnicidio de Colosio, que da pie a que Ernesto Zedillo asuma la presidencia, pues por toda la desestabilización social que se provoca, no solo por el caso del magnicidio, sino también por todo el tema del levantamiento armado del EZLN, la Claro. represión, ¿no? Sistemática. Luego en 2000 tenemos esta recuperación de memoria que hizo primero el presidente López Obrador y ahora hace la presidenta Sheinbaum, de que en acuerdo con el PRI o en acuerdo particularmente con Ernesto Zedillo, Estados Unidos le pide la presidencia, ¿no? Para Ujú. darle este crédito a México en el contexto del FOAPROA y toda la crisis de 1994, el error de diciembre, le hacen este préstamo y a cambio le piden pues que haya esta transición, ¿no? Democrática supuesta entre el PRI y Exacto. el PAN, que el PRI y el PAN son lo mismo. Y luego viene un Vicente Fox que al final dice, sí, cargué los dados para que llegara Felipe Calderón a la presidencia y le robaran en aquel momento a López Obrador y al pueblo de México en 2006 y en 2012 otra vez otro fraude electoral, ahora por la vía económica, ¿no? Todas estas tarjetas Monex, Soriana, etcétera, que hincharon tanto de dinero que al final la compra de votos fue impresionante y otro fraude electoral. En México, el neoliberalismo se ha vivido así, con Ujú. puro fraude tras fraude tras fraude, todos los gobiernos ilegítimos y además, creo yo, con todos los gobiernos también débiles. ¿Cómo lo ves? Y eso a quién era funcional, justamente, a quien podía pues chantajear a los gobernantes en turno, ¿no? O sea, el sector económico, Por porque ¿quién es el supuesto, que tiene el por picaporte? supuesto, y lo vemos con las relaciones que tenían. De hecho, hay fotógrafos muy buenos donde señala cómo le apuntaban con el dedo, O lo cuando zarandearon golpeaban. a O Peña, sea, ¿no? exacto, dices, Exacto. son unos impresentables porque el modelo que representan tampoco tiene legitimidad, ni sustentabilidad, ni proyecto en sí Claro. mismo. Durante el siglo XX, la discusión que se tenía en el plano global cuando el mundo era bipolar era o crecimiento o democracia. Mm. México durante el neoliberalismo se volvió una economía ni crecimiento ni democracia, porque con los indicadores que Sí. mencionó Oscar, de que pasamos de estar en tasas de crecimiento promedios anuales en el periodo sustitutivo de importaciones del 6.8, según lo que recuerdo, a 2.3 de repente y con Cuando nos iba gobernantes más bien. Ujú. decadentes, pues ahora sí tiene sentido lo Nini, pero era aplicado a este tipo de gestiones, no a los trabajadores y mucho menos a los jóvenes, que además se violentó en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social y hasta en el histórico y de nuestra memoria. Sí, pues muy, muy interesante. Y ahora, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es el Plan México para Ujú. Exacto. nuestra audiencia? Pues mira, ya nos estamos preparando para el siglo XXI. Apenas Apenas. Apenas, ¿no? Ahí vamos. el corto siglo Es que la XXI. batalla ha estado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque primero el asunto político y ahora todavía también tenemos que resolver las huellas también del sector social al pasar por ese modelo tan violento. Y ahorita precisamente lo que estamos es el despliegue, es la recuperación primero de la óptica de la geografía, ¿no? ¿Cuáles son las zonas? La recuperación del sureste, por eso fue el signo más claro de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a tener yo un mercado totalmente desequilibrado donde las tasas de crecimiento son brutalmente distintas entre el norte y el sur, ¿no? Pero además siempre ese giro de decir, pero no nada más es por eso, sino porque ahí hay familias, porque ahí hay sistemas naturales, que si no está presente el Estado, llega las empresas de cualquier lado y empiezan a explotarlo, ya sea legal o ilegalmente, o sea, no importa, ¿no? Y lo vemos, perdón que te interrumpa, pero está el caso Cálica, por ejemplo, que tenía permiso sí para explotar y aún así acaparó mucho más, Exacto. explotó más, saqueó más de la piedra caliza de lo que tenía permiso, que ya de por sí el permiso es muy cuestionable, o en el caso de las playas, que a veces tampoco lo tenemos muy presente, pero todos los Por supuesto. hoteles que fueron privatizados
privatizando en los hechos, no que tuvieran el derecho de hacerlo porque nunca se privatizó esa zona marítimo terrestre, ¿no? Exacto. Sino que ellos en los hechos fueron privatizando estas regiones. Claro, y mira, como soy de Puerto Vallarta, ahí empiezo Además, peor. a decir por qué llegué a la Universidad de Guadalajara. Ah, ¿Y por qué estudiaste economía? Ya Exacto, va a ¿no? empezar la vocación de infancia. Pero justo, ¿no? Es muy Porque era el buena. asunto de ir caminando por el puerto, ¿no? Un puerto con rasgos todavía culturales y de repente, pues, de un día para otro ya no puedes asomarte a la playa, ¿no? Y sí, dices, a no, ver qué está pasó. canijo. Bueno, vámonos por acá, no, pero ya hay unas macetas que ponen para que nadie pudiera pasar, ¿no? Entonces empezaste a ver de que ahí en tiempo real empiezan a generar ahí una distancia, una afectación, ¿no? Lo que se conoce como una economía de enclave es eso. Es decir, que nada más aprovechan, incluso el espacio, el turismo es muy fuerte en ese sentido porque produce con mucha claridad todo un escenario de abundancia, ¿no? En los lujosos hoteles, Y todo lo combinado demás, con zonas todo, de pobreza, los cinturones de miseria. Las es correcto. ilusiones de la modernidad, Las ilusiones de la... dijera Bolívar Echeverría. Es correcto, pero ese contraste es el que pues permite decir, bueno, ¿qué onda, no? Aquí está desequilibrado el asunto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora, como vimos, tuvo participación popular, es decir, de distintos sectores, manifestaron cómo hay que ir resolviendo los distintos asuntos. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, la vía es no desconectar la visión federal de uno de los eslabones más débiles de nuestra estructura federal, que es el municipio, nuestra vida inmediata, ¿no? Entonces, creo que ahí esa es una parte importante porque pues no hay plan que sea exitoso si no es porque está articulando distintos niveles de la economía. Entonces, creo que esa es una vía, ¿no? O sea, recuperar esta cuestión del mercado interno, sí, en lo general, pero también ir poniendo atención. Para eso son los polos, los polígonos industriales, porque se supone que ahora tienes que poner un proceso económico y que tienes que pensar que va a haber trabajadores y trabajadores. Y que esos trabajadores no nada más están, no nada más tienen que ir a dormir a su casa y regresar al trabajo, sino hacen toda la vida ahí. Entonces tiene que haber vivienda, tiene que haber transporte, tiene que haber servicios para la reproducción de la sociedad. O sea, ese es un mínimo, ¿no? Antes la condicionante mínima de las empresas transnacionales es que no les cobraras impuestos, ¿no? Ahora es la recepción de esa inversión extranjera, pero con esa condicionante mínima, ¿no? Y además esto que se ha establecido, ¿no? Que se sepa de principio que la tendencia es a la recuperación del salario mínimo, es decir, que continúe ese proceso. Entonces, si se está pensando en llegar a México como un símbolo donde se puede trabajar con salarios bajos, pues que se sepa que en realidad parte del plan es precisamente que esto se vaya acompañando de una recuperación del salario medio eventualmente también y por supuesto de todo el entorno de ingreso social que es el estado de bienestar, ¿no? Que se va a nutrir de ese mismo proceso, ¿no? Es decir, que ya no es a cualquier costo. O sea, Ujú. no es vengan las inversiones a cualquier costo y no nos importa ni lo ambiental, ni lo laboral, ni lo social. O sea, ahora sí, con reglas muy claras, ¿cierto? Sí, de hecho estaba recordando cuál es el nombre completo con el cual la presidenta presentó su proyecto, ¿no? Y es Desarrollo Económico, Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida. O sea, tiene claro cuáles son los ejes para poder echar a andar esta segunda fase del proyecto de industrialización que en México comenzó y que se vio estancado por el momento neoliberal. El momento neoliberal significa esa desindustrialización, esa ruptura de las cadenas de integración a nivel nacional y ahora la ventaja que tenemos es que hay una experiencia previa. En el siglo XX pocos eran los países que pudieron lograr de forma exitosa, al menos como México, este proceso de industrialización. De hecho, el llamado milagro mexicano no es algo menor. América Latina fue primario exportador. Nosotros desde nuestra historia global fuimos secundario exportadores con la minería, después con el petróleo, que están en el sector secundario, y ahora lo que está proponiendo la presidenta es no vamos a ir paulatinamente como se tenía pues la idea de que era la mejor estrategia empezar con sectores de baja intensidad de capital. La presidenta dice nos vamos con semiconductores, nos vamos con ese sector aeroespacial, nos vamos con un sector energético, nos vamos con los estratégicos porque podemos hacerlo. Tenemos el desarrollo de las fuerzas productivas pensado al menos con las universidades.
contados son los países, contados con los dedos de la mano, son los países de América Latina que tienen universidad pública. Y además nuestra universidad pública, pensado con todas estas críticas que por supuesto hacemos de forma muy amorosa a nuestra institución pública, está formando muchos ingenieros, ¿no? Veamos las maravillas de ingeniería que se crean en el Politécnico, en la UAM, que se están haciendo grandes avances en la UNAM, y pues ahí los economistas somos los que tenemos el rezago.